día de hoy de Freddy de la Cruz, hombre bueno, con malicia, un hombre que tiene su esposa porque Dios es grande. Pero tenemos cosas importantes de que hablar en esta tarde y llegan nuestros amigos de Francisco Medina Team a debatir temas importantes. Power 103.7. Bueno, muy buenas tardes a todos. 1 de marzo, un mes perfectísimo. Este mes, cumpleaños mi abuela, cumpleaños mi tío Carlos, comienza la primavera, cumpleaños Sergio Vargas. ¿Cumpleaños? La primavera, pero no es hoy, en el mes. Comienza la primavera, dice Víctor Manuel San José, que la primavera nace cada instante tratando de explicar lo inexplicable. Algo bastante interesante. Señores, miren, hoy vamos a hablar de los embargos por prestaciones laborales y cuándo son ilegales. ¿Qué pasa? Que en ocasiones la gente ve, hay un embargo, debieron de darle su dinero, esos abusadores, pero no saben qué pasa. O sea, el artículo 88, si una persona se porta mal, yo te puedo despedir y ya es un juez que determina. Sí. Cuando el juez determina, le da un tiempo no muy largo a la empresa para que tenga el trachapel. Y a veces, mientras pasa eso, hay algunas mafias que ni siquiera el mismo abogado, sino unas mafias que cogen y quieren hacer el embargo, a meter presión. Sí. Unos tigres, buscan unos tigres ahí en el barrio, una cosa, en los ríos, se buscan una gente en cualquier sitio, un policía, y llegan a hacer bulla y lo suben a las redes, y el que está viendo del otro lado no sabe lo que está pasando, y entonces se pone a decir, bueno, sí, que aquello, pero no conoce. Entonces, para el día de hoy, yo traje un experto en materia laboral. Nuestro invitado es abogado, experto en materia de trabajo, maestro de Derecho de Trabajo y Derecho Procesal Laboral en UNIBE, en la Pucamaima, en la Universidad Católica, con un máster en Derecho de Administración de Estado. Es miembro de la sección de jóvenes juristas de la Sociedad Internacional del Derecho de Trabajo y Seguridad Social. También es socio fundador del despacho Roedán González, firma de consultores. Adicional a eso, yo tengo que decir, no, Fernando Roedán, un aplauso. Nada más le faltó decir que Fernando vende caña ahí. No, que habla inglés, francés y español, y que es de Monteplata, de la gente de Monteplata. Sí. Y que tiene esa foto, ese señor que está ahí va a ser o procurador o ministro de trabajo o uno de los abogados más prominentes de este país en los próximos 15, 20 años. Y Fernando tiene algo adicional para nosotros abogados del área de trabajo. Él es nieto de don Lupo Hernández Rueda, que fue que hizo el Código de Trabajo junto a Rafael Albuquerque. Entonces, él fue hasta 3 años o 4, tiene tu abuelo que murió. 2017. Él era su asistente personal. Entonces, ¿De don Lupo? No es que tú estás viendo el artículo 88 y ves qué pasó. No es, abuelo, ¿cómo se hizo eso? ¿Qué es? Entonces, aquí dejo a Fernando, vamos a dar otro aplauso, que es una eminencia. Y mira, yo conozco muchos abogados, pero brillante. Fernando, de antemano, yo quisiera que este conversatorio sea en inglés. ¿Qué sabes tú de inglés, Puki? Te voy a cerrar el micrófono. Fernando, cuéntanos qué es un embargo, en qué momento entra, de dónde se origina y cuándo es ilegal. Ok, primero agradecer, Francisco, la palabra de introducción, que no se explica más que por el cariño que tú me tienes. La única explicación de esa... No, yo te he visto una entrada. Señores, pero al presidente Abinader, que es el presidente del país, la voz en off le dijo, como usted el presidente. Ya. Miren, primero te corrijo una cosa, que ya ahora mismo, luego de la ley 396/19, el alguacil no busca una turba de cualquier persona. Se supone que el fiscal, el Ministerio Público, concede un auto autorizando a las personas que deben ir en el embargo. Siempre hay unos cuantos adicionales distintos a los que están autorizados, pero eso se supone que ha cambiado. Sí, pero miren, yo quiero intentar hacer esto de una manera que no sea como una clase de derecho. Vamos a intentar hacerlo de una manera para que la audiencia comprenda bien todo. Dinámico. Lo primero es que en derecho del trabajo, cuando se conoce un caso laboral, porque despidieron a alguien, que pueden haberlo despedido porque comete una falta, o el empleador dimite, el empleado, dimite. Eso quiere decir cuando la empresa comete una falta, el empleado dice, bueno, yo me voy de aquí. ¿Por qué? Porque usted no me pagó mi salario, usted me acosó, usted me agredió, usted no me tiene seguridad social. Dimite y en ambos casos se demanda. Cuando se demanda, un juez es que conoce si eso es
justo o no. Normalmente, en todas las demás materias, si usted tiene una deuda o en materia penal, en cualquier otra materia, para que una sentencia te la puedan, una decisión de un juez, te puedan embargar, tiene que esperar que sea una sentencia definitiva. Una sentencia en derecho, normalmente, hay varios rounds de la pelea. Claro. Hay un primer round, donde hay un solo juez en derecho del trabajo, donde se conoce el caso. Luego de eso, se conoce el segundo round en apelación y finalmente se puede ir a la Suprema Corte de Justicia. En derecho de trabajo, con el primer round, la sentencia se convierte en ejecutoria. Con el primer round. El juez de primer grado decide, evalúa tu caso, puede o no tener la razón. Hay veces que tiene la razón, hay veces que no tiene la razón. Y a veces la empresa no aporta las pruebas, o quien era testigo ya no trabaja en la empresa, o se fue del país, pueden pasar muchas cosas. Ocurren muchísimas cosas. Lo cierto es que el caso no se ha terminado, porque uno tiene el derecho, si tú eres el trabajador y tú quieres conocer el caso ante la corte, tu segundo round, tú lo apelas. La empresa también debe tener el derecho de apelarlo, pero en derecho del trabajo hay un artículo que establece que tan pronto te notifican la sentencia a la empresa, una sentencia que tiene condena, dentro de los 3 días francos, que son 5 días, sin contar los días feriados y los domingos, la sentencia es ejecutoria. Por ejecutoria quiere decir que pueden ir a embargar. Eso ocurre solamente en materia laboral. Y la razón detrás de eso es que en el 92, cuando se hizo el código que está vigente, era una práctica de muchísimas empresas de insolventarse, en lo que se conocía el litigio. ¿Qué es? Insolventarse. ¿Qué es eso? Desaparecer sus bienes y dejar todo vacío. Eso pasaba mucho antes del 92. Entonces, demándame, está bien, tú me demandas y tú vas a ganar, pero tú vas a tener un trofeo porque yo mi empresa la voy a desmantelar y voy a tener quizá otra empresa. Y en el 92 tampoco está una teoría nueva que es el levantamiento del velo corporativo. Eso es como si usted comete un fraude, el responsable es el dueño de la empresa. Entonces, eso no estaba en el 92 cuando se hizo el código. Y estaba la práctica de muchas empresas de salir huyendo. Sí, como mucha gente sabe que aquí se hacía eso. Te van a quitar el carro y tú le escondes. Entonces, eso es lo que le pasa a Freddy con la esposa. Cuando él quiere salir un fin de semana, la esposa le insolventa la ropa, se le esconde. Qué cosa penal aquí en el trabajo. Yo no tengo un trabajo, eso es la víctima. Entonces, como esa era la práctica, hay un artículo que te dice, dentro de los 3 días, la empresa, la sentencia ejecutoria, salvo que la empresa consigne en un banco el doble de la sentencia. Ok, usted lo condenaron a 100,000 pesos, busque 200. Y los 200, póngalo en un banco. Sí. Como garantía para que usted no se insolvente. Y si se insolvente, el dinero está ahí. Ese es el razonamiento. Ahora bien, no toda empresa tiene el duplo. No es fácil cuando te condenan a X cantidad de dinero buscar el doble, uno arriba de otro líquido, y frizarlo en un banco. Ocurre mucho que no se puede. Entonces, si no se consigna el duplo o no se suscribe una fianza con una entidad aseguradora, que ahora mismo prácticamente hay que tener el duplo para que te autoricen la fianza, entonces la sentencia es ejecutoria. ¿Qué quiere decir eso? Que te la notifican, ¿verdad? Pasan los 5 días, después se supone en buen derecho que te tienen que dar un mandamiento de pago, te tienen que decir, mira, esta sentencia ya es ejecutoria, pasaron los 5 días, págame en 3 días, que es un día franco. Y cuando pasan esos 3 días, ahí se puede iniciar el proceso para la solicitud de fuerza pública. Antes del 2019 no existía una ley nueva. Antes del 2019 el alguacil simplemente iba con un reguero de personas y te embargaba. Los embargos eran bastante traumáticos, donde una deuda de 100,000 pesos te cobraban por gasto de ejecución 600,000 pesos. Tranquilo, o sea, eso pasaba. Y aquí se ha usado también que hacen que cuando llevan el duplo, el juez no mande o manda y lo detienen en el camino, ciertas mafias, cuando mandan a parar la ejecución, y entonces llegan a hacer el embargo, con 3 furgones, se llevan toda la mercancía
y van a Montepiedad, que es donde deben de llevarla para que la salvaguarden, y después cuando te la van a entregar, te lo entregan en una camioneta, y tú dices, ¿por qué te la Mira, eso es otro tema del adesentamiento de las ejecuciones, porque en una ejecución vienen aquí, se llevan absolutamente todo, imaginémonos que se llevan todo, que está en buen estado, esta silla, estos equipos. Aquí lo único que está en mal estado es el bloque que llegó ahora. Entonces, si se llevan todo, en la práctica ocurre mucho que, primero, si acaso se devuelven, muchas veces se devuelven en mal estado, pero lo peor que ocurre no es eso, es que si se venden los bienes, se venden a un precio que pone el embargante. Entonces, si yo pongo que esto vale, hay una deuda de 100,000 pesos, y yo pongo que esto vale, o que empezamos la subasta en 10,000 pesos, un 10%, y nadie aparece a comprar, yo me adjudico los bienes, son míos. Entonces, eso es mío y tú me sigues debiendo 90,000. ¿Cómo? Sí, porque nada más Pero cobré. tú pasas una subasta ficticia que coge 4 tigres y decir, yo lo Ya, subasté y ya, nadie ya lo está entendiendo. Mira, lo que eso, pasa aquí, pero- para mí no se van a parar hasta que no maten 2 o 3. No, hombre. Mira, vamos por partes. Vale, uno con uno. Los embargos realmente eran un problema gravísimo en la sociedad y por eso en 2019 el Congreso dictó una ley para el proceso de concesión de fuerza pública, donde se supone que los embargantes, los alguaciles, van a donde un fiscal y el fiscal verifica que realmente el crédito es exigible, que se puede ejecutar. Y el sentido de esta ley, que ella misma, la misma ley lo motiva así, es adecentar las ejecuciones. O sea, se supone que el fiscal debe verificar que precisamente todo esto que ocurre no ocurra. Que si usted viene y se lleva todo lo que está aquí, lo ponga en el acto, que se está llevando todo. Porque en el pasado se daba, y todavía ahora se está dando, que si se llevan todo lo que está aquí, hay veces que solamente se pone escrito que me llevé un micrófono. Entonces todo lo demás quedó en el aire. Y lo peor aún es Eso que puede- ahora mismo van a ejecutar embargos y es mentira, no tienen papel. Como llegaron con mucho policía y con mucho pica pica, y entonces la gente se asusta y te hace los cheques, pero no tienen nada, ningún papel. Últimamente en las ejecuciones siempre hay un auto del fiscal, porque las fiscalías, los alguaciles, porque la ley prevé unas sanciones penales, pueden ir presos. Los alguaciles sí se ocupan de pedir la solicitud a Fuerza Pública, a la Fiscalía, para que emite el auto y tenga ese proceso. Ahora bien, lo que últimamente está ocurriendo es que los embargos están igual que antes de la ley. Bueno, conversamos con Francisco Medina, que tiene un invitado muy especial. Hablamos esta tarde de embargo laboral de su cuenta Radio Show. Freddy, dame los teléfonos, por favor, para que la gente converse con mi hermano Fernando, para que la gente se active y haga preguntas puntuales a Fernando. Esto es su cuenta Radio Show por Power 103.7. 809. Recuerda que cada 3 minutos hay que decir el invitado y el segmento, porque la gente ve tu humor y cuando ve tú crees que... Cuando llamen este micrófono, pónselo ahí, para que se pueda oír. No, y también hay que, o sea, Fernando, para esas personas que hacen eso, por ejemplo, que van a una casa a hacer un embargo, se llevan una lavadora de 18 libras. Entonces, cuando van a la entrega, entregan una de 12. ¿Cuál es la sanción si yo demuestro que tú te llevaste de mi casa una cosa de un tamaño y al final me entrega otra de otro tamaño? ¿Cuál es la sanción que tienen los jueces, diría yo? O los alguaciles, los que van a embargar. ¿Cuál es la sanción que tienen? sí. Antes de responderte, quería aclarar algo. Y es que los embargos son necesarios. O sea, no quiero demonizar la institución de los embargos. Si hay un deudor, si a ti te deben un dinero y tú agotaste tu proceso y no te quieres pagar, tú tienes que cobrar de la manera que el Estado tiene concebido para tú cobrar una deuda que un juez reconoció. Ahora, lo que estamos hablando aquí es de adecentar ese proceso, que sea un proceso decente. Por ejemplo, en ese caso que tú me estás preguntando, la teoría es muy bonita y en teoría proceden sanciones a esa irregularidad que están en la ley, pueden ser civiles y hasta podrían ser penales, pero en la práctica no es tan sencillo como tú me lo estás poniendo, porque el derecho no es lo que sea, no es lo que ocurrió, es lo que se pueda probar. Si tú no te ocupaste
en el momento de que fueron, y muchas veces en los embargos hay mucho desasosiego, mucha tensión, todo es muy rápido también. Y hay veces que también hay cierta agresividad. Si tú no te ocupaste de grabar exactamente que el tipo de bienes que se están llevando, de tener esa prueba, tú lo que tienes es tu palabra contra la de un alguacil. Y el alguacil lo que dice es cierto hasta que se demuestre lo contrario por un proceso complejo. Porque el alguacil tiene algo que se llama fe pública. Entonces, al final, tú te estarías enfrentando contra esa fe pública y vas a tener que iniciar un proceso que te va a costar. Con el dinero abajo de muy probablemente lo que haya tenido que pagar o con los bienes abajo. Entonces, en la práctica, normalmente, cuando hay una ejecución, se llega a un acuerdo. No, pues como dice Francisco, entonces, cuando guisemos dos, entonces resolvimos. Ya, y sobre todo porque las empresas, sobre todo las empresas grandes, llevan toda la de perder, porque el abogado que busca el colaborador es un abogado que está parado fuera del Ministerio de Trabajo o algo así, ¿verdad? Pero el abogado que busca en las empresas grandes cobra mínimo $150 la hora y nunca el caso le lleva uno solo. Lo llevan 2 y 3 y un caso te puede durar 4 horas cada que va a hacer. Cuando viene a ver, el abogado se te fue muchísimo más que liquidar el presente. Con los embargos en el último mes que han ocurrido, que parecería que la ley de fuerza pública no existiera por la forma en que han ocurrido, el único paso adicional que hay ahora es solicitar el auto de concesión de fuerza pública y ya luego en la ejecución es prácticamente lo mismo. Yo he discutido con algunos abogados esta situación y tú llamas a la atención de un tema que creo que se debe abordar y es cuando una empresa es notoriamente solvente. Cuando una empresa es notoriamente solvente, hay una sentencia definitiva, la empresa va a pagar, la empresa tiene el dinero para pagar. El duplo es una ficción en esos casos, porque la empresa no se va a insolventar. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Se embarga no para cobrar el crédito, sino para cobrar lo que se cobra en un embargo, porque en un embargo no se cobra solamente el crédito, se cobran gastos de ejecución que siempre son súper altos, se cobran una mayor cantidad de honorarios y ahí, lamentablemente, y esto lo digo con conciencia de que yo soy abogado, pero lamentablemente los únicos que ganan son los alguaciles y los abogados. Pero una cosa, mirando eso, hay muchos, los que lo van a embargar, por ejemplo, que son los dueños del sitio o lo que sea, muchas veces no van y les avisan que lo están embargando y ellos no quieren ir, no quieren presentarse ahí. Para no sé, por cualquier motivo, no van. Es mejor que estén presentes cuando lo vayan a embargar, aunque eso le afecte a la imagen o lo que sea. Mira lo que pasa, que esos alguaciles y esos pica saben a quién se lo hacen, porque acuérdate que aquí hay gente que llama a un teléfono y lo va a coger un rango grande y te van a mandar 2 patrullas y así como tú estás ilegal, vamos a estar ilegal todito y vamos a ver qué pasa. Entonces ellos saben dónde lo hacen y con quién lo hacen y a quién inventan. Para no mencionar nombres de ciertas instituciones que tú nunca vas a oír que le hicieron eso. Pero en el día a día del país, en materia laboral, pasa la parte de embargo, sobre todo cuando ven mucho dinero en la sentencia, para no darle tiempo a que apelen, no sea que pierdan en segunda, entonces armo mi equipo y busco la fuerza pública y llego haciendo bulla, y si no se me para nadie al frente o hay un equipo de abogados que pida los papeles, que los revise, que pare, o ciertas cosas que no voy a decir aquí porque usted está grabando, pero es con delincuentes que tú estás bregando. Bueno, yo creo que... Okay. Tenemos llamada para Fernando. ¿De su cuenta, buena? Buenas tardes, equipo. Adelante. Una pregunta para el licenciado. Que se han ido por el embargo solamente del contribuidor hacia la empresa, pero de allá para acá también existe un tipo de embargo que es de la empresa hacia el colaborador. Dígase, el sueldo del colaborador puede ser embargable, siempre y cuando el colaborador cobre más del sueldo mínimo y la parte embargable es una quinta parte del excedente de dicho sueldo mínimo. Gracias. Ya eso es para pararse. Mira, la realidad jurídica, el empleador no puede descontarle al trabajador, esto es la realidad jurídica, que en la práctica ocurran otras cosas, eso ya escapa a mi control y el control del derecho. Por lo que dice la ley, y está en el artículo 200, 201, manutención
préstamos que dé el empleador una entidad de intermediación financiera, avances de salario, si yo te doy el salario antes y luego te lo puedo descontar del sueldo, lo autorizado en la ley, seguridad social y demás, cuotas sindicales. Esos son los descuentos que se pueden hacer del salario. Ahora, su oyente muy probablemente lo dice por experiencia. No digo que no ocurra porque muy probablemente ocurre lo que él está mencionando y eso sería una falta del empleador. No es legal. No es legal. Y el empleador está en falta y si el trabajador dimite, debe ganar su caso si hay una retención ilegal de su salario. Y ahí se activa el proceso que estamos hablando y luego de notificada la sentencia sería ejecutoria. Aquí, un tema importante que yo creo que se debe mencionar es que y la comunidad jurídica no me puede dejar mentir, ahora mismo estamos en un proceso, en un estado igual que antes de la ley. Y la ley de concesión de fuerza pública se hizo para parar los abusos producto de los embargos. Pero ya se está viendo prácticamente lo mismo con el único paso adicional de que se debe solicitar la fuerza pública en fiscalía. Y particularmente entiendo, y fíjese que yo, aunque represento muchas empresas, yo doy clases de derecho y considero que el derecho laboral siempre debe primar la equidad y hay que ser justos. Por eso no quiero satanizar la institución del embargo, lo que hay que hacerlo decente. Que cuando vayan, se ponga exactamente, que cuando vayan, si la empresa dice, yo pongo un guardián, porque se supone que cuando van a embargarte, no lo venden inmediatamente. Se fija una fecha para la venta y se designa un guardián. Según el derecho común, si yo decido poner un guardián, Francisco trabaja conmigo, Francisco es el guardián, porque Francisco es serio y esos bienes no se van a mover de aquí, porque yo sé que estoy embargado y el guardián sabe que si se mueven, el guardián tiene consecuencias. Entonces, que se pueda designar un guardián en la empresa también, para que los bienes no salgan de ahí y evitar ahí unas situaciones graves. Hay muchas cosas que se pueden mejorar y para eso la Fiscalía podría instrumentar protocolos para lograrlo y creo que la ley se concibió para eso, no para volver a lo mismo que estábamos antes y garantizando naturalmente que las ejecuciones se den, porque si una empresa debe un dinero, debe pagarlo. Mira, una última pregunta, disculpa. No, ahora pregunta por qué. No, a ti que te voy a pasar para que haga la última pregunta. No la última pregunta. Este tema es tan interesante. Sin embargo, para la semana que viene vamos a alargar el tema con Fernando, pero en esta oportunidad Francisco Medina despide a su invitado, se despide él y continúa de su cuenta. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. La verdad que tiene que prometerme que el mes que viene me va a sacar un espacio para venir a hablar de sindicato. Fernando, vuelvo y lo digo otra vez, es una estrella. Ustedes están viendo en 10, 15 años el próximo ministro de Trabajo, el próximo procurador. ¿Cuál partido? No. Cualquiera. Cualquier partido. Vamos a hacerle un partido. Cualquier partido le gustaría tener un profesional tan brillante. Así que sigan Francisco Medina Team en las redes sociales. Y Fernando, despídete. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por la oportunidad. Si me quieren seguir, pueden seguir a Ruedán González, la cuenta de la empresa. Y a la orden para cualquier cosa que ustedes necesiten luego. Sigue de su cuenta, Radio Show.